Saturday, October 23rd. EMP following nuclear detonation. Several, in fact. Day after that. Unos de los monstruos más aterradores, interesantes y bastante poderosos que hemos visto en el mundo de los videojuegos son los sanguinarios, también conocidos como Deathclaws por su nombre en inglés, los cuales aparecen en la memorable y entretenida saga de juegos de Fallout, donde funcionan como antagonistas secundarios y como unas bestias casi imparables, que son muy difíciles de vencer en los primeros juegos de la saga, lo que sí provocaba un sentimiento de terror cuando los encontrábamos mientras explorábamos el yermo posapocalíptico. Además de que en efecto estos monstruos tienen una mitología y un lore muy interesantes en esta saga, ya que sus orígenes se remontan hasta antes de la Gran Guerra, que devastó a todo el planeta. Es por eso que en este video les explicaré detalladamente la historia de los orígenes de los Deathclaws de la saga de Fallout, luego les hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y les explicaré sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Los Deathclaws o sanguinarios no son la creación natural de alguna especie que se adaptó a la radiación y mutó y luego se reprodujo así. En realidad estas bestias son algo completamente diferente, ya que no es solo por casualidad que son los depredadores apex o depredadores alfa del yermo posapocalíptico, superando por mucho a la mayoría de las criaturas que existen en el universo de Fallout, no solo por su fuerza, velocidad y salvajismo, sino también por su increíble inteligencia. No se saben todos los detalles precisos sobre los orígenes de los sanguinarios, pero sí sabemos y se nos muestran los juegos que estos monstruos fueron creados a través de la bioingeniería y de la ingeniería genética antes de la Gran Guerra, y los empezó a crear el ejército de los Estados Unidos de América, ya que buscaban el crear a unas armas biológicas muy eficientes que pudieran reemplazar a los soldados en situaciones de combate, ya que el ejército pensaba que el crear la fórmula para poder desarrollar a estos monstruos y bestias en laboratorios a lo largo del tiempo sería una muy buena inversión y bastante barata para ellos. Para crear a los sanguinarios se usó una amalgama de ADN de diferentes animales, aunque se nos revela que usaron como base para todo este experimento el material genético de los camaleones de Jackson. Con el paso del tiempo, el proyecto resultó ser todo un éxito, y se crearon a unos seres muy salvajes capaces de resistir y sobrevivir en los lugares más peligrosos, además de que tenían la capacidad de sobrevivir por su cuenta y de reproducirse fácilmente. De cualquier forma, no existe evidencia de que estos seres fueron desplegados en el campo de batalla antes de la Gran Guerra. Sin embargo, sí sabemos que estos monstruos escaparon eventualmente de la base secreta donde los crearon y donde los desarrollaron. Se implica que durante la Gran Guerra, los sanguinarios lograron escapar debido a que esas instalaciones fueron destruidas o dañadas. Es esto lo que les permitió a los Deathclaws el empezar a desarrollarse como una nueva especie en el yermo posapocalíptico, reproduciéndose y propagándose a través de toda América del Norte. Los Deathclaws, al estar diseñados para la guerra, rápidamente se convirtieron en los depredadores alfa, ya que no tenían realmente depredadores naturales. Además, como eran inmunes a la radiación y eran muy feroces, rápidamente se posicionaron en la cadena alimenticia como los depredadores más peligrosos del yermo. En algún momento durante el reinado del Maestro, que era esa abominación humana, y el maestro de los supermutantes que buscaba el crear una nueva raza humana
usando al virus de evolución forzada para que así esta nueva especie de los humanos pudiera sobrevivir, prosperar y desarrollarse con facilidad en el yermo posapocalíptico y en esas condiciones hostiles e irradiadas. El maestro quedó fascinado por los sanguinarios y decidió modificarlos un poco y refinarlos de cierta forma, al usar la ingeniería genética y al virus de evolución forzada, así como todos sus conocimientos de sus previos experimentos. Por eso el maestro capturó a varios sanguinarios y los hizo todavía más peligrosos. Realmente no sabemos el por qué el maestro hizo esto, pero se implica fuertemente que quería usar a estas criaturas para fines bélicos y militares, de una manera similar al ejército estadounidense, o por lo menos esto es lo que se nos dice en la guía oficial de Fallout 2, y realmente no sabemos si sí logró implementarlos como armas biológicas. Como los sanguinarios no fueron algo natural creado por la radiación de las bombas, y como eran muy territoriales y solo se quedaban en las zonas alejadas donde se encontraban sus nidos, estos seres no eran vistos por los humanos, y para el año 2161 la mayoría de los habitantes del sur de California nunca habían visto a uno de los sanguinarios. Por eso eran considerados como rumores y leyendas que contaba la gente, donde se hablaba de unos nuevos monstruos o criaturas que nacieron de las cenizas de la Gran Guerra, y que según la gente eran unos seres demasiado peligrosos y muy aterradores. Y no fue hasta que los habitantes del pueblo conocido como el Boneyard o el Deshuesadero se toparon con estos seres, debido a que empezaron a habitar al área cercana de su comunidad, que estos monstruos fueron más conocidos, principalmente porque una madre Deathclaw y su descendencia hicieron un nido de estos monstruos cerca de donde vivían los humanos, y las personas en el Boneyard lograron ver a estas criaturas y sabían de la existencia de los sanguinarios. Lo que pasó es que una hembra Deathclaw reclamó una bodega abandonada como su nuevo hogar, y aquí hizo su nido, lo que causó muchos problemas para la gente que vivía en esa área cercana. Otro pueblo que se conoce como The Hub o el Eje en español, también tuvieron un encuentro con un sanguinario. Específicamente el hombre llamado Slappy lo vio y se encontró a la criatura. Es por eso que sabía dónde vivía. Todos estos encuentros con la gente y los testimonios, cada vez más frecuentes, así como los numerosos avistamientos de las bestias, consolidaron a los sanguinarios en la conciencia colectiva de la gente, y por eso los empezaron a ver como nuevas criaturas que, aunque no conocían sus orígenes precisos, sí eran muy peligrosos y eran toda una amenaza para los humanos y para cualquier ghoul que se los topase, siendo toda una realidad, que dejaron el mito atrás. La organización paramilitar conocida como la Enclave confirmaron que ellos, o por lo menos su rama que estaba en los Apalaches, no tuvieron nada que ver con la creación de los sanguinarios. Sin embargo, ellos confirmaron que los métodos que usaron para crear a las bestias eran muy parecidos a los que ellos implementaron en toda su investigación, lo que se les hacía algo extraño. Es debido a lo brutales que eran que el Enclave decidió el capturar a varios de estos seres para explotarlos y usarlos como un reemplazo de sus mismos soldados, lo cual es bastante irónico, porque para eso los crearon en primer lugar, y para eso los mejoró el maestro. Este concepto es bastante interesante, ya que es el mensaje de los juegos de Fallout, que es que la guerra nunca cambia, el cual aparece al inicio y al final de algunos de estos videojuegos. El Enclave experimentó con estos seres y buscaban el crear a nuevos sanguinarios que fueran más inteligentes y que pudieran entender a los humanos para seguir todas sus órdenes. Esto lamentablemente resultó en Deathclaws mucho más inteligentes de lo que habían planeado inicialmente, con estos seres que ahora podían pensar por sí mismos y hablar y comunicarse entre ellos de una forma demasiado eficiente. Asimismo podían comunicarse de algunas maneras con los humanos. Para mayo del año 2242, la primera manada de sanguinarios inteligentes fueron desplegados en la bóveda número 13 o en el búnker número 13 para que capturaran a todos los presentes aquí, y después de cumplir con su misión, estos sanguinarios inteligentes dejaron el Enclave y decidieron abandonar a sus creadores para vivir en el búnker número 13 como criaturas libres. Se nos dice que en estos momentos los sanguinarios inteligentes vivieron un tiempo con los humanos en paz, integrándolos en su sociedad y protegiéndolos de diferentes amenazas que existían en el área, aunque muchos de los humanos no confiaban en estos monstruos y les tenían mucho miedo,
Por eso cuando tenían la oportunidad intentaban matarlos, sin recibir mucho éxito. El enclave, al descubrir todo lo que pasó, se organizó rápidamente y mandaron a un grupo de élite de soldados para que eliminaran a todo lo que había en el búnker número 13, y sí lograron esto con éxito. Es muy importante notar que el Dr. Shrevar se dio cuenta de lo que había pasado y de que los sanguinarios inteligentes estaban creando su propia cultura, lo que aterró a ese doctor y a todos los humanos del enclave. Por eso y por la traición se decidió erradicarlos por completo. Esta es la razón por la que después de Fallout 2 ya no existen sanguinarios con estas cualidades de inteligencia como humana y de poder comunicarse con los humanos. De cualquier manera, los experimentos del enclave continuaron, y con el tiempo, para finales del siglo XXIII, se implica que sí lograron domesticar a los sanguinarios al implantarles un chip especial en el cerebro que los volvía completamente obedientes, aunque en sí ya no eran inteligentes como antes. De cualquier manera, la Hermandad de Hierro o The Brotherhood of Steel lograron crear un dispositivo especial que desactivaba el chip que los volvía obedientes a toda costa. Por eso este proyecto de los sanguinarios domesticados fue un fracaso de cierta forma también. A pesar de todo lo que sufrió esta especie debido a los experimentos, es gracias a su buena adaptación que por eso existen muchas de estas criaturas que podemos encontrarnos a través de todo el yermo posapocalíptico y sobre todo en Norteamérica. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo todo esto, quiero hablarles sobre la apariencia física de los Deathclaws, lo que sabemos de su personalidad y comportamiento, y les explicaré sus increíbles habilidades y debilidades conocidas. Los sanguinarios o Deathclaws son una especie de reptiles carnívoros y bípedos, los cuales fueron diseñados así para que fueran mucho más letales. El hecho de que los hicieron bípedos es para que esto les permitiera elevar mejor su cabeza, para que así tuvieran un rango de visión mucho más amplio, lo que mejoraría sus habilidades para encontrar mejor a sus objetivos y para encontrar diferentes recursos. Con esta postura bípeda también podían usar sus brazos y sus afiladas garras como un arma mucho más efectiva. Estos monstruos contaban con su cuerpo que se veía bastante atlético y musculoso. También tenían dos patas traseras digitígradas, que terminaban en unas garras de 3 dedos muy afiladas, similares a las que tenían los velociraptores. Cuentan con una cola larga de reptil, que tiene unos picos o espinas pequeños, los cuales usan estas criaturas para embestir mejor a sus víctimas cuando las golpean con su cola. Sus brazos son bastante largos, musculosos y terminan en unas garras muy afiladas de 4 dedos, con un pulgar oponible. En su espalda también cuentan con unos picos o espinas dorsales muy grandes, que les proporcionan una mayor protección. Su cabeza está algo elongada, cuentan con 2 ojos grandes, saltones y muy penetrantes, una nariz visible y chata, y dentro de su boca tienen muchos dientes muy afilados. En su cabeza tienen también 2 cuernos grandes bastante resistentes, los cuales llegan a usar para empalar a sus presas y enemigos. Un dato muy interesante que hay que mencionar es que los Deathclaws machos tienen sus cuernos que apuntan hacia adelante y son mucho más gruesos y grandes, mientras que las hembras tienen sus cuernos que apuntan hacia atrás, lo que ayuda a identificar mejor a estas criaturas. Los Deathclaws miden entre 2 metros 50 centímetros y entre 3 metros 10 centímetros, aunque hay ejemplares que llegan a medir hasta 3 metros y medio de estatura, con algunos de los sanguinarios de los que se hablan las leyendas que dicen que llegan a medir hasta 4 metros, siendo una amenaza completa y viéndose muy aterradores. Es gracias a todo esto que sí podemos darnos cuenta que son una amenaza completa, ya que se ven muy aterradores, porque sí se ven algo demoníacos y malvados para algunas personas, por los cuernos, por su gran tamaño, sus habilidades y por esos ojos tan penetrantes. Los Deathclaws y sanguinarios, a pesar de su aspecto tan salvaje y grotesco, son criaturas que viven en manadas o en grupos, y son liderados generalmente por una pareja de alfas, que son el macho y la hembra más fuertes de la manada, con el resto de los sanguinarios del grupo que los sigue a donde van, de una forma instintiva. Son extremadamente territoriales, y generalmente prefieren habitar en lugares que no están siendo habitados por los seres humanos o por otras especies, aunque sí llegan a ser excepciones de esto, y temporalmente pueden vivir en edificios humanos abandonados. Una vez que una manada se establece en un territorio específico de forma definitiva,
es muy difícil el sacarlos, ya que inclusive si la hembra o el macho alfa se mueren, el sobreviviente alfa solo encuentra una nueva pareja, que generalmente es el siguiente más fuerte del grupo, y es así que siguen habitando el mismo lugar. La única forma en que se les puede expulsar de un territorio es si los dos alfa del grupo mueren. Esto provocaría que los otros sanguinarios se empiecen a dispersar, u otra forma es eliminándolos a todos, aunque es extremadamente difícil. Los Deathclaws se comunican a través de gruñidos y del lenguaje corporal, como lo hacen los gorilas y algunos de los grandes felinos. Un aspecto que aumenta la agresividad de estas bestias es cuando ellos se reproducen. Los Deathclaws ponen huevos como los reptiles, y estos por lo general son los hijos del macho alfa del grupo, ya que hacen esto de manera instintiva para asegurarse que la descendencia va a tener las mejores posibilidades de supervivencia en el mundo tan peligroso donde viven. Los huevos de los sanguinarios son muy resistentes, pero aún así la hembra los esconde y los guarda en un lugar oscuro y seguro, como en una caverna desolada y grande, y protege este lugar con su vida. Algo muy raro es que estas criaturas hembras no dejan que otros sanguinarios se acerquen a su nido y a sus huevos, aunque formen parte de la misma manada, porque sí parece que desconfían de cierta manera de los mismos sanguinarios y de su naturaleza agresiva. Los bebés sanguinarios nacen de estos huevos, y ellos cuentan con un tono de piel muy claro, que es de un color café amarillento, y por lo general toman una postura cuadrúpeda. Desde que nacen, estos seres son protegidos y criados por sus padres, y entre más viejos se hacen, su piel se oscurece y se les hace más resistente. Asimismo, los cuernos y sus picos dorsales les aparecen en su cuerpo. En general, los bebés o las crías se ven muy similares a los adultos, solo que son mucho más pequeños en tamaño y no cuentan con todas las características y armas naturales que los adultos sí. Los sanguinarios cuentan con algunas habilidades increíbles que sí los convierten en una verdadera amenaza, casi imposible de vencer para los humanos normales, e inclusive sí presentan ser un verdadero reto y amenaza para la Hermandad de Acero y sus armaduras especiales, así como sus armamentos avanzados. Los sanguinarios, primero que nada, cuentan con una fuerza superhumana que les permite el matar a sus presas y enemigos usando golpes fuertes o al embestirlos de forma contundente. Estos monstruos cuentan con una visión impresionante que les permite ver con precisión todo su entorno y también a través de grandes distancias. Tienen también sus otros sentidos mejorados, y en el caso de que queden ciegos por alguna herida, por alguna enfermedad o simplemente por la edad, los otros sentidos se agudizan a tal punto que les permiten a estos monstruos el seguir siendo una verdadera amenaza, que mucha de la gente del yermo dice que son todavía peores que cuando veían, porque detectan todo lo que los rodea con mayor precisión. Esto es solo una increíble demostración de su increíble adaptabilidad, y es gracias a esta y a la forma en que fueron creados que también pueden reproducirse en cualquier entorno y son inmunes a la radiación. Cuentan con una resistencia superior, ya que las escamas que tienen en todo su cuerpo funcionan como una armadura natural, que es muy difícil de penetrar con armas convencionales y con explosiones leves. Son increíblemente rápidos pese a su gran tamaño y peso, y en algunas ocasiones pueden moverse adoptando una postura cuadrúpeda o semicuadrúpeda, que los hace todavía más ágiles, y así alcanzan a sus presas y enemigos. Además, se pueden mover con eficiencia en todo su entorno. Cuentan con una inteligencia avanzada y superior también, y por eso llegan a atacar de formas estratégicas y tácticas, adaptándose bien a los ataques de sus enemigos y contraatacando acorde. Sus gigantescas y afiladas garras en sus manos y patas son increíblemente fuertes y les permiten a las bestias el matar a sus enemigos con mucha facilidad. También llegan a usar sus cuernos en combate, pero no es algo tan común, ya que les es más fácil el despedazar a sus víctimas con sus garras. Todas estas características biológicas increíbles, sumadas a su fuerza superior, convierten a los sanguinarios en unas bestias muy difíciles de vencer. A pesar de esas increíbles habilidades, los Deathclaws sí cuentan con una debilidad importante, y esta es la parte de abajo de su cuerpo, y todo lo que sería su pecho, su estómago y su abdomen, ya que en esta parte no cuentan con su armadura natural, y ese es el punto débil de las bestias, que sí puede ser usado por sus enemigos para matarlos, al dispararles aquí, o al provocarles daño con explosiones fuertes.
Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de los Deathclaws o sanguinarios de Fallout. Sinceramente, estos monstruos creo que son unos de los mejores de toda la saga de videojuegos de Fallout, ya que en los primeros 3 juegos y en el New Vegas eran verdaderos tanques, que sí presentaban ser una verdadera amenaza mayor, inclusive para los jugadores más experimentados, solo que en lo personal siento que a partir del 4 y en Fallout 7 y 6 los nerfearon de cierta manera, siendo ahora mucho más fáciles de derrotar que antes. Me gustó bastante su interesante y vasta mitología, que se remonta hasta antes de la Gran Guerra y de que cayeran las bombas, siendo los sanguinarios armas biológicas creadas por los mismos humanos y no el resultado de algo natural que mutó. Su diseño siempre me ha parecido muy genial y aterrador, ya que yo los veo de cierta forma demoníacos, por los cuernos que tienen y porque me recuerdan mucho al épico monstruo Pumpkinhead, que es el demonio de la venganza. La verdad, estos son mis monstruos y enemigos favoritos de Fallout, sin contar a los críptidos, y por eso por fin decidí traerles una explicación de estas geniales criaturas. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a los Deathclaws o a los sanguinarios de Fallout? ¿Conocías su interesante historia y orígenes? ¿Qué otro monstruo de esta saga te gustaría que cubriera a detalle en el canal? ¿Qué cualidad o característica crees que convierte a estas bestias en algo tan aterrador? Y por último, ¿crees que si agregan en la serie live action a estos seres, que sí sean una amenaza completa o no? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de los Deathclaws o de los sanguinarios de Fallout. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Witt, me despido.